Chicos, ¿cómo están? ¡Qué bacán! Esta cuestión, estamos cagados la risa tras bambalinas, porque la verdad que este es un tema impresionante. O sea, vamos a hablar aquí con el señor Miguel Clay sobre maximalismo. Ahora, Jorge, ¿quién es? Así, rapidito, Miguel Clay. Mira, en un minuto Miguel Clay, porque yo te podría hablar media hora de Miguel Clay, pero en un minuto yo lo conocí cuando él estudiaba Ingeniería Comercial en la misma Universidad de San Sebastián donde yo trabajaba en la Facultad de Ingeniería, y empezamos a organizar, por una feliz circunstancia, no me acuerdo cómo nos juntamos, y empezamos a organizar las primeras juntas de la comunidad que después se transformó en la Asociación Chilena de Criptotecnología, pero que se conoce desde siempre como la ONG Bitcoin Chile, ¿ya? Miguel es el presidente. Él es una persona que yo considero un amigo y lo estimo mucho porque le ha donado mucho tiempo, mucha energía y entusiasmo a la comunidad, ¿ya? Él ha sido muy generoso, algo que yo no he podido hacer porque en el proceso tenía que trabajar, tengo familia y más obligaciones, digamos, y no puedo ser tan generoso como Miguel. Y bueno, en este proceso... El hombre es muy daditativo, es muy... En sí, como se llama, hace conferencias, Sí. enseña. De hecho, en más de alguna ocasión, de hecho, hasta nos hemos encontrado así donde yo voy a una conferencia y está este tipo hablando. Y yo, ¡ah! ¿Te acordás cuando nos encontramos ahí aquí, pues, en el... cerca, ¿cómo se llama? De Metro Escuela Militar. Escuela Militar. Sí, es muy entusiasta, efectivamente apoya a grupos en regiones, se pega sus viajes para evangelizar. Y entrando en materia, para una persona, digamos la señora Juanita, que podría ser mi abuela, por ejemplo, ¿cómo le explicas tú qué es el Bitcoin en pocas palabras, Miguel? Sí, oye, bueno, primero que todo, muchas gracias nuevamente por la oportunidad de estar acá en el espacio. Un gusto poder participar de este gran programa que, digamos, se nota el esfuerzo de educar y difundir sobre el tema, muy alineado con lo que nosotros hacemos en la asociación. Así que encantado y muchas gracias nuevamente por la oportunidad de estar acá presente. Sí, mira, el tema de cómo explicarle el Bitcoin de manera sencilla, básicamente yo trato de siempre tratar de encontrar la manera más simple de entender esto, y es simplemente dinero. O sea, dinero digital que podemos utilizar en internet, que lo podemos enviar desde una aplicación a cualquier parte del mundo sin poder tener que pedirle permiso a nadie, digamos, sin ningún tipo de requisito ni límite impuesto por alguna, digamos, intermediario arbitrario. Entonces esa es como la explicación más básica. Obviamente hay muchos elementos técnicos que dejo fuera de la explicación, pero cuando uno necesita explicarle esto a digamos, alguien que no tiene un conocimiento técnico, un perfil técnico, es súper importante, digamos, bajar, digamos, digamos, en fondo la explicación a lo más práctico. O sea, en el fondo es dinero y uno envía desde el teléfono a cualquier parte del mundo por internet. Es como para mí la definición más simple de Bitcoin. Ya, eso podría ser como cuando uno dice, explícale esto a un niño de 5 años, después a un niño de 12 años, después a un adolescente de 20, después a un estudiante universitario de 25 y después a un doctorado de 40 años, por ejemplo. Claro. Entonces, si vas siguiendo, aumentando la complejidad de la explicación, ¿cuál es el mayor atributo o los dos mayores atributos de Bitcoin que lo hacen diferenciarse de una multiplicidad de otros proyectos que han salido después? Sí, quizás la mayor característica, que es lo que lo diferencia quizás de todos los proyectos que vienen después, es justamente el grado de seguridad y de descentralización que ha alcanzado, digamos, hasta entonces, de los 12 años ya que lleva funcionando, 13 años. Justamente creo que la característica de descentralización es lo que más valor quizás le aporta, en función de las pequeñas características que tiene presentes, y que cada una de esas características suman para poder alcanzar la descentralización, como son la posibilidad de tener una forma de dinero que es transparente, que es neutral, que no puede ser manipulada. Me refiero, y cuando hablo de manipulación, algunos me van a criticar, oye, pero el precio, si se manipula en los mercados, cuando hablo de manipulación me refiero a nivel de código, a nivel tecnológico, que no, digamos, no es controlado por nadie en ese aspecto.
Entonces, y hay suficientes actores en el ecosistema, digamos, de manera tal que ninguno de estos actores por sí solo tiene la capacidad, digamos, de manipularlo tecnológicamente. Entonces hablamos de una forma de dinero que es transparente, neutral, global, que funciona en todas partes y que cada una de esas características suma para en el fondo dar como resultado la descentralización como mayor característica y ventaja competitiva en el espectro de las criptomonedas. Oye, y yo tengo una consulta. ¿Fue Bitcoin la primera criptomoneda? ¿O fue el primer proyecto criptográfico que te quería desarrollar una dinámica de criptomoneda? No, o sea, de hecho hubieron intentos anteriores como fue BitMoney, si mal no recuerdo el nombre. Hubieron algunos proyectos antes de que finalmente saliera Bitcoin, con ese nombre en el fondo. Y creo que en alguna forma, bueno, en el fondo como criptomoneda, o sea, utilizando como la criptografía como base, digamos, de funcionamiento. Porque si vamos a la parte de dinero digital, la verdad es que nosotros usamos dinero digital desde que hay internet, o sea, de eso no hay ninguna duda. Ciertamente cada vez que accedemos al banco, le damos transferencia bancaria, estamos usando dinero digital. Pero la parte de dinero basada en criptografía, claro, claramente Bitcoin es el primero, pero sí hubo intentos anteriores. Y creo que el hecho de que Bitcoin haya tenido éxito radica principalmente en que su creador es anónimo. Porque justamente los creadores anteriores, creo, quizás, aquí podemos tener quizás diversas opiniones diferentes, pero a mí me parece, de repente analizando el tema me doy cuenta de que los proyectos anteriores creo que fracasaron justamente porque había una persona identificable detrás del proyecto. Y uno de los casos más emblemáticos, me acuerdo que es el dólar libre. El dólar libre, que fue un intento de dólar que competía con el dólar, digamos, de Estados Unidos, que fue inventado por Bernard von Nothaus. Y de hecho hay una anécdota también de Bernard von Nothaus, que él, en teoría, supuestamente estuvo en contacto con Satoshi Nakamoto por el año 2005. En ese entonces ya... ¿Satoshi o uno de varios Satoshi? Porque también ahí está esta cuestión. La anécdota es la siguiente. Había una convención de hackers el año 2005, no me acuerdo exactamente en qué lugar. Era una convención, o probablemente fuera virtual, porque en ese caso, Bernard von Nothaus en ese entonces había sido contactado por un usuario en esta convención, y ese usuario tenía el nombre de Satoshi Nakamoto. Entonces, y esta persona le preguntaba en la convención varias consultas acerca del dólar libre, etcétera. Y por lo visto, la mayor reflexión que sacó Satoshi Nakamoto es que en el fondo él tenía que sacar el proyecto de forma completamente anónima, digamos, porque ¿qué le pasó finalmente a Bernard von Nothaus? Que él finalmente fue, digamos, acusado por el invento del dólar libre y actualmente está en prisión federal, justamente por haber hecho esto, de crear el dólar libre. Entonces, esa fue quizás la mayor reflexión que sacó Satoshi Nakamoto, en el fondo, publicar Bitcoin de forma completamente anónima. Pero qué interesante lo que dices tú, ¿eh? Interesante. De que el hecho de desvincular al creador de lo creado permite que lo creado tenga vida propia y que pueda desarrollarse libremente también. Jorge, ¿ibas a preguntar algo? No, o sea, yo quiero complementar la respuesta de Miguel, y es lo siguiente. Junto con el pilar de la descentralización y que conlleva beneficios de privacidad y de seguridad, está algo central en la propuesta de valor de Bitcoin, y que es su escasez. Entonces, digamos lo siguiente: cuando se digitaliza el mundo, en las últimas décadas, aparece un fenómeno de abundancia digital que no existía antes. Por ejemplo, antes era difícil que tú te sacaras una foto de tu familia, de tu cumpleaños, y tenías que ir a revelar la fotografía y tenías que sacar una copia de ese negativo en papel, y sacar más copias era un proceso engorroso y caro, ¿ya? En cambio, con el teléfono o con la cámara digital, tú sacas una foto y tienes automáticamente la posibilidad de replicarlo a 10 de tus tíos y primas y todos tus familiares, o a 100 de tus amigos, o a 1000 de tus estudiantes, o a 1.000.000 de tus seguidores si eres un jugador de fútbol o un cantante famoso. Y eso tiene un costo marginal, realmente ínfimo.
Entonces, cuando aparece el fenómeno digital, los computadores, es tan barato poder sacar una copia de un objeto digital que el fenómeno de escasez empieza a desaparecer. Y la gracia del Bitcoin es que tiene garantizado desde una fórmula matemática, desde un algoritmo, el que tú no puedes copiar un Bitcoin, ¿ya? Y desde ese punto de vista resuelve algo muy importante en la computación, que lo hemos tratado en varias sesiones anteriores, que es el problema del doble gasto. Entonces, tú tienes garantizados que nunca más va a haber 21 millones de Bitcoin, por ejemplo, y que a este momento tú tienes un poco más de 19 millones y que se están emitiendo a una tasa que no se puede alterar, que tú hoy día tienes decenas de miles de servidores en el mundo que comparten el mismo algoritmo, el mismo mecanismo de consenso, y que tienes acotado ese tema. Y eso es una ventaja competitiva contra las monedas fiduciarias, lo que nosotros llamamos el dinero fiat, y que está en un proceso de decadencia, en el caso de la libra esterlina durante siglos, en el caso de Estados Unidos durante décadas, y que ocurre con lo siguiente: las naciones emiten dinero que circula en un cierto territorio, principalmente porque pueden circular por todo el mundo, pueden ser reserva de valor mundial como una divisa, y que sería el dólar estadounidense, por ejemplo, pero llega un momento en que por algún motivo, y esto es sociología, no es del caso explicar, las instituciones que regulan la gobernanza de ese dinero empiezan a corromperse y empiezan a perjudicar a los tenedores actuales del dinero y empiezan a emitir inorgánicamente, como nos consta que pasó en su momento en Chile cuando yo era pequeño, como pasa periódicamente en Argentina, y eso degrada Venezuela, como Venezuela, que es lo que hemos presenciado ahora, ¿no es cierto? Y eso no puede pasar con el Bitcoin, y eso no pasa digamos de manera arbitraria, ¿te fijas? Entonces, aunado a lo que dijo de descentralización, Miguel, yo sumaría el concepto de escasez garantizada. Es por eso, Miguel, que le dicen al Bitcoin que es como el oro digital. ¿O no tiene, sí, tiene que ver sí, con no, eso? sí, de hecho, justamente porque, bueno, en fondo porque tiene todo este concepto llamado minería y porque es escaso también, justamente eso acompaña bastante el concepto, pero incluso por eso es mejor que el oro, porque el oro, si bien es escaso, es una escasez relativa, no es una escasez absoluta, o sea, no es tan certero como Bitcoin, digamos, que Bitcoin se sabe que van a existir 21 millones y no más. En el oro no se sabe exactamente cuánto es la oferta, y también la oferta incluso puede aumentar, o sea, conforme vaya, por ejemplo, desarrollándose lo que es la exploración espacial, vamos a empezar a experimentar lo que es la astrominería, digamos, y va a empezar digamos, a extraerse oro de otras partes del universo, ¿cierto? Eso me llama la atención, lo visionario, ¿me entendís? De crear una moneda que literalmente no pueda tener un parangón con algo que en sí tenga posibilidad de ser deflacionario. ¿Me entendés o no? En el sentido de que, claro, lo que estás diciendo tú tiene mucho sentido. ¿Qué pasa si el tío Elon de repente le da la cosa, ¿me entendí? Al igual como compró Twitter, weón, en 3 billones. Ah, hombre, aquí ya, toma, ahí compro Twitter. Cago en Dios. Llega, ¿no es cierto? Y dice, ¿sabes qué? Acabamos de encontrar un asteroide que estaba dando vueltas por acá y tiene 2 veces la cantidad de oro que tenemos en el mundo. Y Claro. bueno, y el tipo lo trae para acá. ¿Y qué hacemos? Porque claro, o sea, si tenemos la dinámica pegada al oro y llega una cantidad de oro impresionante, al final eso se termina devaluando. En cambio, el Bitcoin se mantiene como tal, es estable, ¿no? Claro, efectivamente, o sea, y de hecho cada cierto tiempo ocurre ya, porque incluso todavía no se han descubierto el 100% de los yacimientos de oro en el planeta. Yo me acuerdo hace como quizás 2 años atrás se descubrió de repente así en un cerro prácticamente un yacimiento de oro en el Congo, me acuerdo, y salían unos videos de la gente yendo a excavar y a extraer oro del cerro literalmente, así vueltos locos. Y eso claramente tiene un efecto en el mercado, o sea, eso es ampliar la oferta, digamos, de lo que ya está existiendo, y eso diluye obviamente el valor de los que están teniendo oro en sus reservas. Pero ¿qué seguridad me da a mí
el Bitcoin como tal? Porque, a ver, hay mucha gente que me dice, sí, ya, bacán, en una de esas podéis tener, ¿no es cierto?, la cantidad fija, que no va a cambiar, podéis tener, ¿no es cierto?, a los mineros full descentralizados, pero me siguen diciendo, la gente me dice, pero bueno, en realidad la cantidad de personas que tienen Bitcoin en cantidades importantes tiende a ser centralizada. ¿Eso tú dices que podría tener un efecto en la moneda como tal, o la valida como moneda, como una moneda de resguardo, como una moneda de intercambio? Claro, lo que pasa es que si bien es cierto, en el momento en el cual nosotros nos encontramos actualmente, dado que aproximadamente el 1% de la población mundial se estima que está usando Bitcoin, claramente la riqueza en estos momentos se encuentra relativamente centralizada. Sin embargo, dado que Bitcoin es un proyecto a largo plazo, también es importante analizar este aspecto de cómo se comportaría, digamos, en el largo plazo. Y la verdad es que al darse uno cuenta de que la oferta de Bitcoin es completamente limitada, el acaparamiento en el largo plazo es insostenible. Porque si aquella persona que está acaparando mucho, y de tal manera que el mercado empieza a darse cuenta de que en el fondo hay una escasez, o sea, ¿de qué me sirve a mí, por ejemplo, resguardar 1.000.000 de Bitcoins y no los quiero vender y nadie me los compra? En el fondo, eso automáticamente va a tener un efecto en el mercado, al punto de que en algún momento el precio, digamos, en dinero fiat, obviamente, va a caer en el fondo. Entonces, para los tenedores de largo plazo, el acaparamiento por un tiempo funciona, pero en el largo plazo no es sostenible. Entonces, están obligados en algún momento a vender, si es que quieren seguir, digamos, manteniendo una posición de riqueza. Ahora, yo quiero complementar eso con una disquisición que es entre filosófica y física, y que tiene que ver con lo siguiente. El Bitcoin, tal como el oro en su momento y tal como las buenas divisas, por así decirlo, están resguardadas son como energía congelada, ¿ya? En el caso del dólar de Estados Unidos, que en su momento estuvo respaldado por oro, el oro tenía mucho valor porque costaba mucho extraerlo. Al principio había oro superficial, pero después tú tenías que mover literalmente cerros de oro para sacar unas pepitas, ¿ya? Y eso era energéticamente muy consumidor de recursos, y además es un desastre ecológico, digamos. Y en el caso del Bitcoin también, hoy día tú para minar Bitcoin tienes que competir en una red que efectivamente consume mucha energía, y esa es la base que le da el valor al Bitcoin, ¿ya? Y por lo tanto tú tienes una red donde hay muchos servidores consumiendo esa energía con mecanismos de hashing que hoy día están en el orden de terahashing, o sea, de varios órdenes de magnitud, que es lo que le está dando el valor, digamos, ¿ya? Entonces, Juan Limón está equivocado porque dice son mejor las alts porque manejan POS. Y así puedes dejar tus criptos sin tocarla. Bueno, que yo a eso ya, hablando de otra cosa, hablando de stack. Ya llegando, ¿cómo se llama? Ya llegando a los 35 minutos, ¿no es cierto? Dentro de esta hora, yo quería hacer la pregunta pivote. La pregunta que va justamente a desencadenar una tempestad en esta cuestión. A ver, ¿y por qué yo tendría que ser maximalista? ¿Por qué no puedo tener, ¿no es cierto?, todos los sabores cripto que existen en el mercado? ¿Por qué me tengo que dedicar solo al sabor vainilla? Si en definitiva, en un principio, y por eso también hice esa pregunta, existían otros proyectos blockchain, ¿no es cierto?, como idea antes que el Bitcoin. El Bitcoin se terminó consolidando porque fue la mejor de las decisiones. Fue el producto que mejor calzaba, ¿no es cierto?, con las necesidades. ¿Por qué no podría calzar en una de esas de mejor manera, incluso mejor que el Bitcoin, el Ethereum, o en una de esas ADA? ¿Qué es lo que diferencia a grandes rasgos estas monedas? ¿Por qué yo tendría, en el caso de ustedes, ¿no es cierto? Esta es la propuesta, esta es la dinámica. ¿Por qué ustedes dicen que el maximalismo funciona mejor? ¿O por qué debería la gente pensar en el maximalismo, donde tener solo Bitcoin, acaparar Bitcoin, comprar, vender, todo con solo Bitcoin en vez de otras altcoins? Quiero partir con Miguel, para que ahí después, ¿no es cierto?, metamos la... Yo sé que Jorge ya se está comiendo la uña, pero partamos con Miguel.
Sí, bueno, hay varios puntos digamos, relevantes a mencionar a la hora de mencionar, digamos, de posicionar a Bitcoin como la principal solución de dinero, digamos, digital, descentralizado. Ujú. Y cuando nosotros, por ejemplo, analizamos Ethereum, yo me acuerdo que incluso, no sé si todavía está actualmente la página web de Ethereum eso, pero me acuerdo que por lo menos cuando fue lanzado, dentro de las páginas frecuentes de Ethereum, decía que no es el objetivo ni el propósito de Ethereum posicionarse como una forma de dinero. Ujú. Decía literalmente, Ether no es dinero en el fondo. O sea, en el fondo es la criptomoneda para que esta plataforma funcione, correr contratos inteligentes, aplicaciones descentralizadas, etc. Es un excelente Entonces, punto. en ese sentido, la línea de desarrollo de Ethereum no está enfocada, digamos, a funcionar, digamos, como dinero como lo hace Bitcoin. Entonces, el objetivo es completamente diferente. O sea, es como comparar simplemente dos sistemas completamente con objetivos diferentes. Entonces, en ese sentido, Ethereum, desde su diseño, desde sus inicios, el diseño no estaba enfocado en esta tarea. Entonces, en ese sentido, creo que a mí a veces, muchas veces me causa gracia cuando se produce esta rivalidad entre Ethereum y Bitcoin, porque en el fondo esa rivalidad nace de aquellas personas que todavía no entienden que son proyectos completamente diferentes y que cumplen propósitos completamente diferentes. Entonces, eso es lo que hay que entender en un comienzo y por qué en el fondo Ethereum, por ejemplo, está haciendo la transición a Proof of Stake y que digamos, es bueno que quizás lo haga justamente porque el Proof of Work es un algoritmo que justamente funciona mejor para un tipo de moneda que busca, o sea, para un tipo de criptomoneda que busca funcionar como moneda digital. Entonces, eso es quizás el objetivo principal de todo esto, entender por qué ciertos proyectos necesitan determinados algoritmos para poder funcionar de manera adecuada. Esto es como poder colocar, siguiendo lo que tú comentas, Miguel, esto sería como colocar al oro y al petróleo, que son, porque el petróleo no podría valer lo mismo que el oro, porque sería incompatible con el mercado que requiere, ¿no es cierto?, el petróleo para poder funcionar. Y el oro se ocupa para otras cosas, ¿verdad? Entonces estás diciendo de que esta diversidad permitiría posibilidades de inversión diferentes, o tú te sigues ciñendo al tema del Bitcoin como maximalista. Sí, a ver, quizás es buena y mala comparación el oro con el oro y el petróleo, porque claramente, bueno, el oro, si bien, aparte de funcionar como reserva de valor, tiene otros usos en la industria. O sea, se utiliza el oro en muchas cosas. Sin embargo, en caso del Bitcoin no, porque en el fondo Bitcoin es reserva de valor, funciona como forma de pago, pero no tiene otros usos en la industria. Y eso que quizás es también lo que lo hace una muy buena forma de reserva de valor, que justamente no tenga otros usos en otras industrias. Interesante. ¿Ya? Entonces, tú decís como un ejemplo que dijo Jorge, me acuerdo una vez que tú tenías las redes inteligentes y las redes tontas, en donde las redes tontas tú puedes utilizarlas porque son, como tienen un solo uso, un solo motivo, encima tú le puedes colocar, o en los bordes de estas conexiones, de estas redes tontas, una serie de complejidades, pero no tiene complejidad interna, por lo que es una solución sencilla para un problema sencillo. Tú dices que Ethereum no, como no es sencillo, podría no ser una solución plausible como una reserva de valor, como una moneda, y solamente se tiene que quedar como una red donde tú utilizas Ethereum para poder mover cosas dentro de ella. sí, o sea, de hecho, efectivamente, una quizás de las cosas que más favorecen a Bitcoin en cuanto a su caso de uso como éxito es el hecho de que el caso de uso es súper sencillo. O sea, es dinero y listo. Y todo lo que se hace en torno a eso, digamos, lo que tiene que ver con el desarrollo de Bitcoin, digamos, a nivel de protocolo, mejora de código, todo está apuntado a eso en el fondo y a mantener el desarrollo lo más simple posible. Yo, bueno, de hecho, últimamente he estado siguiendo por otros temas, he estado siguiendo de cerca un poco el desarrollo de Bitcoin a nivel de Bitcoin Core. Y es increíble, o sea, todo lo que se hace simplemente para mantener la filosofía lo más simple posible. O sea, no tratar de crear, digamos, parches o soluciones, digamos, a problemas que todavía no existen. O sea, de hecho, por eso muchas veces, me acuerdo, por ejemplo, de estas críticas que a veces nacen contra Bitcoin, o sea, o amenazas posibles
de que podría ser hackeado, por ejemplo, con computación cuántica, etcétera. Y la verdad es que eso, si bien está considerado dentro de la comunidad de desarrolladores, no se ha abordado todavía realmente porque no es realmente un problema. Y en ese sentido, Bitcoin se caracteriza por tener un nivel de desarrollo bien conservador, porque es lo que se necesita. No necesita ser más visionario de lo que ya es, porque O sea, Bitcoin ya es el próximo Bitcoin. revolucionó el tema de las monedas. De hecho, el otro día estaba hablando también con Jorge que en sí, cuando la gente se empieza a vincular a este activo, empieza a repensar qué es lo que es la moneda, por qué funciona. Jorge, tú me decías, a mí me llegaba, ¿no es cierto?, el sueldito, me llegaba mi chequecito, yo lo iba a cobrar, guardar, pum, 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 pum. Pero en realidad Bitcoin es otra cosa. Y hablando con un programador como tú, Jorge, ¿encuentras tú de que la computación cuántica podría llegar a ser un problema serio para Bitcoin o un problema serio para toda la industria como tal? Digo yo, pensando en el tema de el maximalismo contra el diversificarse con otras monedas. Mira, aprovechando que está Miguel, que es un budista, ¿Ya? te voy a decir lo que dice el budismo. Buda dijo que lo pasado ya no lo puedes cambiar, olvídate. Claro. El futuro no sabemos si va a ocurrir. Puta que es cierto. Y hay que concentrarse en el momento presente, que es lo único verdadero, es lo único que tienes. Mira, se ha estudiado y hay papers sobre esto, pero te lo voy a decir como papá, como se lo digo yo a mis hijos. De mi historia, yo siempre me angustio para el futuro y digo, ¿en qué va a trabajar mi hija cuando termine este año la carrera? ¿En dónde va a vivir mi hijo cuando se vaya a la casa en 5 años más? Y todo el cuento. Y uno se angustia a esos problemas, y el 90% de esos problemas que te desconcentran del hoy, del presente, de lo único que tú tienes, jamás ocurre. Entonces las personas atentan contra su salud mental, imaginando problemas o recordando cosas. Yo que quise tanto a mi mamá, y esa vez que me preparó un kuchen con tanto amor, y yo pasé apurado, me lo comí, no le di las gracias. Y miras para atrás y contaminas el momento presente. En el caso de la computación cuántica, para ser bien concreto, se ha calculado que tú necesitas un poder de cálculo de la computación cuántica de como 1500 qubits, ¿ya? Y hoy día los computadores experimentales están en el orden de 40, 50, 60. Se dice que IBM tiene un prototipo que logró sobrepasar los 200 qubits, pero el crecimiento no es lineal. Eso consume tanta energía, tanto poder de cálculo, estamos hablando de tener computadores refrigerados con superconductividad cercanos al cero absoluto. Estamos hablando de menos 270 grados Celsius, que son mecanismos experimentales. Entonces, de ahí a que alguien, un hacker, logre tener acceso a esa computación, pueden pasar décadas. ¿Fíjense? Y supongamos que ya es una amenaza para 12 años más. Bueno, en el año 11, el grupo de tarea va a decir, ¿sabes qué? Consigámonos tiempo de computación y reemplacemos todo esto por claves cuánticas. Y punto. ¿Ya? Entonces, este tema de que mucho de la cultura cripto, de que le pegan al Bitcoin con el FUD, que es sembrar incertidumbre antes de tiempo, vende mucho en los medios y todo el cuento, porque el conflicto atrae, los medios hacen un negocio de esto. Pero la verdad es que si uno lo enfoca con ingeniería, entonces espera que el problema se manifieste y ahí lo soluciona, o haz un buen diseño lo más minimalista posible para que lo tenga. La gracia del Bitcoin es que es simple, ¿ya? La alternativa a hacerlo simple es que sea centralizado, pero en el momento que lo hace centralizado aparece un punto de falla. Si el día de mañana, por A, B o C, le pasa algo al dueño de Binance, bueno, todo el valor de la coin y de la exchange cambia dramáticamente. Ahora, cosas que ocurren, por ejemplo, que de repente viene alguien como el presidente de Estados Unidos, le dice, ¿sabe qué? El tipo la CIA o el de la FED o no sé qué, me dijo que y usted tiene que cambiar y va ahora a, por ejemplo, va a bloquear todo lo que tenga de monedas latinoamericanas y proyectos. Los tengo castigados. Y ahí hay una orden específica y se te acabó. O de repente alguien dice, ¿sabe qué? No vamos a tener más proyectos cripto en nuestros servidores de Amazon. ¿Ya?
Entonces, esos son sistemas que tienen puntos únicos de falla. Bitcoin tenía 30% de los servidores en China, fue requete contra ultra baneado por última vez, hace 6 meses, 8 meses, 9 meses, y en 6 meses todo ese poder de cálculo migró al país de al lado, al continente de al lado e incluso a las antípodas, como podría ser Texas. Y hoy día en Texas hay un poder equivalente y la red siguió funcionando muy bien, algunas con los dueños chinos, otros con dueños, los chinos perdieron toda esa inversión y ahora son dueños canadienses o estadounidenses o da lo mismo quien fuera, y tú tienes una red descentralizada funcionando en base a un algoritmo que no se ha cambiado y que hasta donde se ve no se va a poder cambiar sin un ataque de un 51%. Pero ponte tú, Ethereum no ha tenido mayores problemas. Hasta el momento. Hasta el momento, pero ponte tú, Pero tampoco ha tenido problemas. Me estoy colocando abogado del diablo, me estoy colocando como lo que soy, un poliamoroso. Tenía una blockchain que ya no es blockchain. Tuvieron que hacer un fork para poder reparar la estafa de los 50 millones de dólares. Entonces, ¿quién te garantiza que el día de mañana un hacker no hackea 500 o 5 mil millones de dólares y tienen que volver a hacer un fork? Y en el proceso perjudicaron a alguien. Mira lo que pasó ahora cuando hubo un corte del rey del níquel en un mercado de los metales, donde el tipo perdió decenas de miles de millones de dólares. Y JP Morgan y todos operaron para no liquidar al tipo. Yo me pude haber ganado, supongo que tenía $1 millón, me pude haber ganado 100 millones de dólares en el proceso, y por una decisión de firma, esa ganancia, que es parte inherente del libre capitalismo, fue borrada y me perjudicaron. Son mercados contaminados. ¿Te fijas? Ahora, no quiero decir ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay con las cripto? Ponte tú, y te lo pregunto a ti, Miguel. ¿Qué problema hay con el tema de las cripto que son centralizadas? ¿Por qué no pueden ser viables? ¿Por qué yo tendría que solamente centrarme en el Bitcoin, que es como el icono descentralizado con su estructura Proof of Work? Y en una de esas yo digo, oye, ¿sabes que yo quiero ser una de esas maximalistas Binance? Al igual como hay gente que compra solamente acciones de Amazon. ¿Por qué yo tendría que verme como maximalista de Bitcoin si la cuestión es descentralizada? Yo no conozco quién está a cargo de la cuestión, yo no sé de código y no tengo idea de muchas otras cosas. Entonces, pero en cambio, si yo llego y hablo y veo a Binance, puta, yo sé quién es el dueño, yo sé a dónde va y está utilizando más o menos las mismas herramientas con una cantidad de monedas diferentes. ¿Por qué no Binance? ¿Y por qué sí Bitcoin? ¿Por qué ser maximalista en ese sentido? En el fondo lo que tenemos que preguntarnos es cuál es el objetivo cuando una persona ingresa a la industria. Y diría que la amplia mayoría, tristemente para mí, ¿Ya? entra justamente con objetivos de inversión. Y es ahí donde se cae la conversación, porque en el fondo, claro, cuando uno ve esto como inversión, claramente tienes que ver cuáles son los proyectos más rentables y ahí quizás se pierde un poco el objetivo de por qué estoy entrando a determinado proyecto, a determinada criptomoneda o blockchain. Es un buen punto, weón, es un buen punto. Entonces, claro, porque estáis tocando el tema de la plata, ¿cachai? Claro. No, es un muy buen punto, weón. Dale. Entonces claramente, si es que mientras, digamos, existan oleadas, digamos, de especuladores y traders que sigan entrando en la industria, obviamente pasa a último plano el tema de decir que hoy, ok, entran a Bitcoin, Ethereum, lo que sea. Entonces, en ese sentido, creo que es súper importante entender también cuál es la importancia que tiene Bitcoin y lo importante que es entender por qué Bitcoin necesita tener éxito. ¿Ya? Y cuando uno logra entender por qué Bitcoin, digamos, o sea, y prácticamente yo he llegado a varias veces en los últimos tiempos a la reflexión de que si Bitcoin puede ser digamos, el mayor avance que ha tenido en la humanidad desde el descubrimiento del fuego, o puede ser el mayor fracaso y digamos, quizás ser, digamos, un inicio a lo que puede ser un reinicio económico y financiero global de gran escala. Entonces, eso se está hablando. Ponte, ¿tú ves de que hay alguna forma en que los poderes
no le quiero decir poderes fácticos, no quiero sonar tipo Salfate acá, ¿no es cierto? Así como de que existen, pero ponte tú, niveles importantes de toma de decisiones, niveles gubernamentales, grandes empresas, BlackRock y qué sé yo, digan, ¿saben qué? Porque una cosa es que China lo diga y lo diga solo. Pero si lo dicen varios países que tienen el gran porcentaje del mercado internacional, dicen yo no, y chao con esto. ¿Tú crees que puedan de alguna forma parar este cambio que estamos viviendo? Yo creo que lo que digan para saber si invertir o no en Bitcoin. Pues, si yo creo que lo que digan así como los países a nivel nación o a nivel gobierno y autoridad es realmente relevante, porque yo creo que ya no es ningún secreto, ni estoy siendo conspiranoico, que las grandes decisiones que ocurren en el mundo no vienen de los gobiernos, sino que vienen de, obviamente, grupos selectos de personas que no se muestran a la luz pública. Entonces, finalmente lo que ocurre a nivel de gobiernos y autoridades y naciones es simplemente un escenario, son los títeres, digamos, de quienes están tomando la decisión. Entonces, finalmente son distractores. Y yo creo que por ahí no vale mucho la pena meterse. Pero el punto es el siguiente, o sea, cuando nosotros entendemos de que realmente es muy importante que Bitcoin tenga éxito, de ahí empezamos de a poco a darnos cuenta, y cuesta mucho verlo al comienzo, de lo importante que es tener Bitcoin y solamente Bitcoin. Porque en el fondo, si nosotros estamos entrando con esta perspectiva de generar una inversión, de generar un retorno, etcétera, estamos automáticamente buscando cuáles son los proyectos más rentables, y se diluye, digamos, la riqueza, digamos, en distintos proyectos, en vez de focalizarla en un solo proyecto que es el más importante de todos y que es muy importante que tenga éxito. Entonces, y eso es también una de las cosas que también hace que Bitcoin tenga éxito lo que lleva de tiempo, y que lo ha transformado en una forma de dinero bastante robusta, con mucho apoyo, digamos, de distintos sectores en el mundo, del sector empresarial, de comunidades, de comunidades, digamos, locales, de desarrolladores, etcétera. O sea, cuando uno empieza a ver, digamos, el apoyo que tiene Bitcoin, y esto no mucha gente se da cuenta, yo creo que a veces es necesario salir incluso de Chile o ir a alguna conferencia y conversar con gente para darse cuenta de esto, de realmente el apoyo que tiene Bitcoin en comparación con el resto de los proyectos de criptomonedas. Es increíble. Entonces, es importante no perder ese momentum y que siga creciendo, digamos, y por eso yo con el tiempo, y aquí hago un alcance que me gustaría haber hecho al comienzo de este episodio, y es que dentro del maximalismo hay también grados de maximalismo. O sea, no es que una persona sea maximalista o no sea maximalista, hay grados de maximalismo. Yo, por ejemplo, no soy el más maximalista de todos los que puede haber, en el fondo. Espérate. No, esta cuestión no puede ser. Yo me voy de acá. ¿Cómo es la cosa? Estoy invitando a maximalista acá. Y me dices tú que no lo eres, hombre. Pero ¿por qué? No, si no estoy diciendo que no sea, pero como te comentaba el otro día, o sea, perfectamente aquí podría haber en reemplazo mío una persona más maximalista que yo. Entonces, en este sentido, lo que quiero decir en el fondo es que la importancia que va agarrando este proyecto en particular, a mí, por lo menos en el tiempo, me ha hecho darme cuenta. O sea, en el fondo me ha convertido cada vez maximalista. Yo hace, por lo menos, no sé, 5 o 6 años no era tan maximalista como lo soy actualmente. O sea, de hecho, te has vuelto más maximalista, claro, con el tiempo. Eso es lo que estoy diciendo, pues en el fondo, y eso demuestra que hay grados de maximalismo en el fondo. ¡Qué locura! Y creo que, de alguna forma, y por lo menos, o sea, mi experiencia y también lo que he visto en otras personas, es que de alguna manera el mercado tiende al maximalismo. O sea, yo he visto muchas personas, digamos, conversado con gente de que después de pasarse por miles de proyectos, haber perdido plata, haber hecho trading, no les funcionó, hay muchas cosas que hicieron, finalmente llegaron a la conclusión de que Bitcoin es el único proyecto que realmente vale la pena. Mira, y quien diga lo contrario es porque todavía está dando esa vuelta hasta que termine el ciclo y llegue a donde comenzó. Pero ponte, tú entonces no le ves ningún tipo de factibilidad a ningún otro proyecto, ponte, que no sea BTC. Ponte, ¿no encuentras que hay alguno que te pueda llamar la atención aparte de BTC? Sí, o sea, actualmente yo cada vez veo más difícil los diferentes y los miles de casos de usos que se hablaron en algún momento que tenía la tecnología blockchain. Y todavía está esa conversación de decir,
Bitcoin no, blockchain sí, o incluso Bitcoin es como la primera aplicación de blockchain. Pero no solamente eso, es la aplicación más exitosa de blockchain hasta el momento. Entonces, en ese sentido, a mí cada vez me cuesta más visualizar, digamos, el impacto que tienen los otros usos alternativos a la tecnología blockchain. ¿Cuánto realmente impacto están generando? ¿Cuánto es lo que están moviendo en mercado en términos de volumen, etcétera? Entonces, y yo creo que ningún proyecto todavía ha demostrado, digamos, posicionarse de alguna forma como lo ha hecho Bitcoin en este entonces. Bueno, eso tiene mucho sentido. Ahora, ponte tú. Cuando llegan personas y me dicen, oye, me quiero meter a este mundo cripto, quiero empezar a cachar qué onda, me quiero meter, tengo intenciones, quiero invertir, por lo general yo termino diciéndole, mira, métete con Bitcoin como para partir. Ustedes encuentran de que para una persona que está iniciando, que está partiendo, lo mejor que podría hacer sería tener una mentalidad de tipo maximalista, o que vaya a ver, ¿no es cierto?, todo lo que existe, lo ideal, todo lo del mercado, para justamente ir tomando las mejores decisiones. ¿Encuentran que una estrategia de inversión para alguien que está entrando, el ser maximalista, es plausible? Sí, o sea, de todas maneras, yo nuevamente no lo en mi discurso, digamos, a ese principiante no le hablaría de inversión, le trataría de aclararle que esto no es una inversión en el fondo, o sea, que de hecho para varios de los maximalistas nosotros el precio realmente no existe, es una ilusión. Para nosotros, por ejemplo, lo que es capitalización de mercado tampoco existe, porque a nivel de código el precio no está definido. Okay, claro, capitalización de mercado es igual a cantidad de unidades de Bitcoin por precio, y el precio no está programado. Claro, es la frase, ¿no es cierto? La frase típica, un Bitcoin no es una cantidad de dólares, un Bitcoin es un Bitcoin, es una claro, cantidad de... Un BTC igual a un BTC, así se simplifica esa explicación. Y claramente, bueno, para la persona principiante, obviamente cambiar esa mentalidad de inmediato en el momento en que entras es súper difícil, por no decir imposible, pero por lo general con el tiempo se dan cuenta de eso, en el fondo, se van dando cuenta, y tienen que pasar años, tienen que pasar a lo mejor un invierno cripto, pasar un halving y por varios proyectos donde no les fue bien, para darse cuenta en el fondo de que Bitcoin es la única mayor solución a los problemas que tenemos hoy en día. Y en ese sentido, bueno, nosotros creo que los maximalistas cumplimos como un cierto rol, no sé si la palabra más adecuada, quizás paternalista, en ese sentido de proteger a los principiantes de bueno, para eso estamos acá, ¿no? Estamos tratando de la mayor cantidad de gente llegar y enseñar y buena onda, ¿no? Sí, o sea, es que en algún momento, o sea, en el fondo lo que quiero decir es que de alguna forma cumplimos un rol de proteger, digamos, a los principiantes de que caigan en proyectos, digamos, que realmente nos sirven. O sea, yo creo que de alguna forma es mejor evitar quizás que 10 personas no inviertan en un proyecto que resulta ser exitoso, a que lograr que una persona invierta en otro proyecto que no es Bitcoin y que le vaya mal. Mira, es un excelente... Ahora, yo quiero pasar, ¿no es cierto?, a una conversa que en algún momento tuvimos con Jorge, en donde nosotros estuvimos viendo, ¿te acuerdas, Jorge? Un gráfico de Ethereum y uno de Bitcoin, uno al lado del otro. ¿Y te acuerdas que tenía como una forma relativamente similar? Cuando hubo una caída importante, y yo lo coloqué como tal, y le dije, bueno, oye, es como que el Ethereum le copió al Bitcoin, pero, puta, no, si te le pasáis la tarea a un amigo para que te la copie, puta, no la copie igual, pues, ¿me entendí o no? O sea, no tengáis los mismos movimientos. Entonces, ahí Jorge me dijo, bueno, pero es que lo que ocurre es que Bitcoin es el único parangón, ¿no es cierto? Y el diversificar en otras monedas es una diversificación falsa. ¿En qué sentido lo decías tú, Jorge? Mira, aquí hay que entender una cosa fundamental, en lo que dijo Miguel respecto a la inversión. El Bitcoin tiene la narrativa actual de que puede llegar a ser la reserva de valor mundial. Y yo no tengo duda que va a tener un valor relevante. No te digo que sea como el dólar, que hoy día es la divisa mundial y que es apreciada,
y que incluso se valorizó últimamente. Pero hay que entender que Estados Unidos es una nación que está en decadencia. Si bien sigue siendo la más rica del mundo, está en un proceso de autodestrucción importante. Sí, pues Inglaterra en el siglo XVIII. Por ejemplo, y este es un buen ejemplo, digamos, usar a Inglaterra, usar a Portugal, usar a España, que alguna vez fueron poderes militares, políticos, territoriales, donde tuvieron colonias, ¿no es cierto?, e influencia, y eran en las naciones dominantes, y por lo tanto su dinero era el dominante en el mundo, y era la divisa más aceptada. Eso está en cuestionamiento en un mundo digital, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tema de fondo? Que hoy día el dólar tiene un valor porque tiene al aparato militar de Estados Unidos, perdón por repetirme, lo he dicho muchas veces, en que el presupuesto, por ejemplo, del Pentágono son del orden de 550.000 millones de dólares, más del doble de la economía chilena en un año y más de 10 veces el presupuesto militar de Rusia, que sabemos que también es una potencia militar porque tiene armas nucleares. Entonces, el tema de fondo es que ese poder dar económico y que formó una simbiosis ahí con lo que se llama el petrodólar, eso es una divisa que ha sido manipulada y que perjudica al ciudadano corriente, por así decirlo, como yo, ¿ya? ¿En qué ocurre? Supongo que yo junto y ahorro y digo, ya voy a ir a Miami el próximo año y voy a empezar a ahorrar y junto estos papelitos de colores con el tío Sam ahí en este tema y junto mis $5.000 para el viaje. Pero ¿qué es lo que ocurre? Como ha pasado ahora en la pandemia, que el Banco Central de Estados Unidos, como los bancos centrales de muchos lugares del mundo, se ponen a imprimir estos papelitos de colores, generan una falsa sensación de riqueza que es mentira, y por lo tanto el ciudadano que tenía, como yo, $5.000 almacenados para el viaje, cuando aumenta este dinero, pierde valor adquisitivo. Eso también pasó en la economía chilena ahora con los retiros. Sí, mucha gente sacó 4 veces o 3 veces 4 millones de pesos, tiene 10 o 12 millones en el banco y lo pusieron en la cuenta RUT. Y el problema está que el Banco Central chileno estaba siguiendo aumentando, hay más dinero circulante y por lo tanto ese dinero pierde poder adquisitivo. ¿Y por qué? Porque es el contrario de lo que yo dije y que enfatizo del Bitcoin. El Bitcoin lo que ofrece es una escasez garantizada. En cambio, en el tema del dinero, lo que los bancos y los gobiernos hacen en esta especie como de tango que tienen que bailar, se supone que son independientes, pero siempre son influenciables, emiten más dinero y esa abundancia ¿ya? Es la que daña a las personas, a los ciudadanos. Y ponte tú, ¿cómo podríamos hacer el parangón, ese parangón con la diversificación de entre tengo un Bitcoin o tengo varias otras monedas? Pero por ejemplo, el Ethereum. ¿Por qué lo pregunto? Porque de hecho aquí Juan Limón nos comenta, nos hizo una pregunta bastante, ¿cómo poderlo decir? Bueno, es una pregunta bastante al callo, al hueso. Dice, ¿por qué darle la riqueza solo a los que compraron BTC al principio? ¿No es lo contrario ir en contra? No es eso lo contrario de ir ¿no es eso lo contrario a ir en contra de la economía? Es decir, a ver, porque los primeros que tomaron Bitcoin dicen, claro, Bitcoin es la cumbia, genial, maravilloso. O sea, yo también tengo, si no es que esté diciendo que no, genial, pero digo yo, ¿por qué ¿cómo se llama? Yo tendría que invertir todo lo que yo estoy invirtiendo en otras altcoins o en una de esas proyectos que ofrezcan otras soluciones interesantes y no centrarme en Bitcoin? Porque hablábamos del parangón del movimiento de plata, o sea, del movimiento que tenía el Bitcoin con el Ethereum. ¿Por qué yo tendría que solamente hacer inversión? ¿O por qué yo tendría que solamente ver a esta moneda y no ver a otras? Lo primero que me genera ruido de esa pregunta, en el fondo, es porque pregunta por qué darle la riqueza a los primeros que invirtieron en Bitcoin. O sea, ¿cómo yo le doy riqueza cuando compro Bitcoin a los primeros que invirtieron? Esa parte no sé si está bien planteada, ¿no? Como tenía una cantidad límite, ¿no es cierto?, de Bitcoin, si más personas quieren comprar, el precio del Bitcoin iría a subir. Haciendo de que, no sé, pues si
tú, Miguel, tenías hoy un Bitcoin y antes valía $100, ahora vale $42,000. De repente, porque todos queremos comprar Bitcoin, termina valiendo $100,000. Pero eso ocurre con todas las cosas. O sea, en el fondo, todos los que invierten inicialmente en cualquier proyecto son los que más se benefician después cuando vienen más inversores después, en el fondo. Entonces, ocurre en todos los proyectos. Entonces, no es un punto de comparación válido al momento de decir por qué Bitcoin o por qué no Bitcoin. El tema es el siguiente. Es que, en el fondo, creo que la pata, una de las patas que le da más fortaleza a Bitcoin es justamente la certeza absoluta que tiene y el grado de estabilidad que tiene en el fondo, en el sentido de que elimina, digamos, toda incertidumbre que tenemos hoy en día con el resto de las cosas. Bitcoin da algo que es súper valioso, que muy pocas cosas dan en el mundo, que es eliminar la incertidumbre, en el fondo. Bitcoin es justamente una moneda estable para economías inestables. Y es, dentro de los proyectos del mundo de las criptotecnologías, el más estable y el que, digamos, más confianza otorga justamente por el efecto de red que produce, digamos, por la cantidad de usuarios, por la cantidad de empresas, por la cantidad de instituciones que apoyan, digamos, Bitcoin. Y hoy en día no podemos decir eso de ningún otro proyecto, no podemos decir nada. O sea, en el fondo, todo el resto de los proyectos están mucho más centralizados de lo que cualquier cosa se puede decir en Bitcoin en términos de descentralización. Y basta recordar, por ejemplo, en el caso de Ethereum, o sea, cuando el año pasado se estaban haciendo los anuncios de que iba a ser la transición a Proof of Stake, yo me acuerdo que hubo una fracción no menor de los mineros que hacían minería de Ethereum que habían amenazado de tomar control de la red, algo dijeron, me acuerdo, y Vitalik dijo, bueno, si van a hacer algo, nosotros lanzamos el Proof of Stake mañana, amenazando a la red, a los mineros. Entonces, eso da cuenta de lo centralizado que está Ethereum. Yo creo que no es ningún secreto digamos, el grupo elitista que administra Ethereum. O sea, no es ningún secreto. Y desafortunadamente, siendo Ethereum como el segundo proyecto más descentralizado, imagínate si es que tenemos eso con Ethereum, ¿cómo será con el resto de los proyectos? Entonces, por eso estábamos hablando estábamos hablando de hecho de Caitlyn y de hecho literalmente el chairman puede enfriar toda la red. O sea, te puede decir, no, sabes que no hay ningún otro tipo de transacciones dentro de esta red hasta que yo lo diga. Claro, entonces por eso en el fondo es que yo como decía, cada vez me vuelvo más maximalista porque Bitcoin me provee un nivel de seguridad y confianza que no me da ningún otro proyecto. O sea, y elimina la incertidumbre, lo cual es algo muy valioso en un mundo lleno de incertidumbre en el fondo. Mira, es una gran forma de ir ya haciendo el cierre de este programa. De hecho, nos pasamos un poco, pero es que en realidad este era un tema muy bueno. Yo no alcancé a sacar todo mi poliamorosismo, ¿no es cierto?, ante estos maximalistas, pero en sí hay varios puntos muy, muy, muy ciertos de parte de que el Bitcoin es uno de los proyectos más serios, más descentralizados y más, entre comillas, del pueblo que existe, ¿no es cierto?, en esta industria. Entonces, Miguel, yo quiero dejarte el espacio, unas últimas palabras, dónde podemos encontrarte, ¿no es cierto?, y darle una última arenga a esos maximalistas que nos están escuchando. Gracias por el espacio. Quiero, si me permiten, dedicar un par de minutos para hacer una reflexión. Por favor. Para la audiencia. Algo que lo venía pensando, de hecho lo ensayé un poco. Es un mensaje que creo que, sobre todo en los tiempos venideros que se vienen, con el reseteo económico que yo creo que ya sin duda va a venir, es un mensaje para el futuro y también para el pasado, tomando en cuenta que el tiempo es relevante. Y voy a hablarles un poco de física, sin tener que aburrirlos un poco y sin ser muy complejo en esto, que da cuenta, digamos, en el fondo, por qué Bitcoin es la única solución a los problemas que tenemos hoy en día. Y sucede lo siguiente, que todos los procesos naturales, tecnológicos, sociales y económicos que ocurren en la vida se llevan a cabo de tal forma que disminuye la disponibilidad de energía resultante, ¿ya? Es decir, si por un lado entra cierta energía y produce algo, ese resultado tiene menos energía de lo que hay en el comienzo, ¿ya? Y eso es lo que se conoce como entropía, ¿ya? Que es en el fondo el desorden de las cosas que se produce dentro de un sistema. Es decir, que en todos los intercambios de energía que ocurren en un sistema aislado, si en ese sistema no entra y no sale energía,
la entropía de ese sistema aumenta. Que para decirlo en palabras súper sencillas, es como que nosotros, por ejemplo, dejáramos de asear nuestra casa, dejar de ordenar las cosas y se produce un desorden. Y si nosotros no hacemos nada para ordenar eso, llega el caos. Y al fondo la entropía es la abstracción de este caos. Es súper difícil de medir, por cierto, en la física. Es cierto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En el fondo que la energía fluye continuamente de estar concentrada a estar dispersa de forma expansiva, gastada e inútil. Ahora, ¿por qué hablo de energía? Porque tratando de contextualizarlo dentro de esto y por qué Bitcoin es, por qué yo soy maximalista en este sentido. Y es que las leyes fundamentales de la termodinámica, que esto tiene que ver con termodinámica en el fondo, establecen límites fijos a la innovación tecnológica y al avance humano. Nos guste o no nos guste, ¿ya? Hay límites fijos a lo que es el avance humano y a la innovación tecnológica. Y en un sistema aislado, como el universo, la entropía solamente puede aumentar. Por lo tanto, una especie como la nuestra, que utiliza una economía basada en deuda y en crecimiento infinito, es insostenible. Y esto es súper importante. Quien entienda esto va a comprender en el fondo por qué solo Bitcoin y nada más que Bitcoin es la mayor herramienta tecnológica y económica que como sociedad podemos adoptar. Y que con esto estar un paso más cerca de volvernos una especie sostenible en el espacio y en el tiempo. Muchas gracias. Ahora, o sea, yo por lo general doy unos minutos, me dicen, puta, gracias por estar acá, buena onda. Aquí hablamos de física, de cuántica. ¿Dónde van a encontrar un programa blockchain que hable de estas cosas? ¿Ah? Díganme. Bueno, buenísimo. ¿Dónde te podemos encontrar, Miguel? Y ahí pasamos a que las últimas palabras de Jorge. Solamente en la asociación. Yo no tengo redes, bueno, tengo algunas por ahí, pero si quieren seguirme o seguir a la asociación, pueden ubicarnos en hgrip.org, en Twitter también como hgrip y en Instagram como Bitcoin Chile. Así que encantadísimo de participar nuevamente. Como les digo, el espacio es muy valioso para nosotros y genial de poder estar acá presente. Jorge, unas últimas palabras. O sea, si te vayas en una cosa física, man, así, yo creo que aquí esto llega a otro nivel. Jorge, unas últimas palabras para ir haciendo el cierre. Bueno, siguiendo el razonamiento de Miguel, efectivamente la economía mundial hoy día lo que ha estado haciendo es emitiendo deuda insostenible, que a su vez genera demanda por bienes, productos y servicios de manera insostenible, que dado el fenómeno de escasez producen más emisión y por lo tanto más deuda, que a su vez genera una sobredemanda. Entonces estamos en un ciclo económico efectivamente insostenible, ¿ya? Esa es la lógica, dicha en otras palabras, en el fondo rellenando el ciclo de lo que comentó Miguel. Ese es como el primer punto. El segundo punto que yo quiero decir es filosófico y tiene que ver con lo siguiente. Una vez alguien que fue a escuchar a Humberto Maturana le preguntó: profesor, ¿usted cree en Dios? Y Maturana le respondió: si yo te digo que no, ¿me vas a seguir queriendo igual? Entonces, en ese tema, José Miguel, tú sabes que yo soy libertario. Si tú tienes tu portfolio con una variedad de monedas, o incluso las vendes todas ahora y compras puro Doge, yo te voy a querer igual. Pero Jorge, porque Tommy, lo estás escuchando, ¿no? Mira soy, las cosas que soy profundamente respetuoso del derecho de una persona de que gane, pierda o haga holding de lo que él quiera. Es su vida, ¿te fijas? Este es como el tema de fondo, ¿ya? Y te voy a querer y respetar igual, porque yo te veo como un otro, que es la base de la filosofía de Humberto Maturana. Que no se trata de tener respeto, porque cuando tú dices este respeto es como un falso. No, yo te veo como un otro, como un ser igual de válido como yo, al mismo nivel. ¿Te fijas? Ni mejor ni peor, sino que con la misma validez ontológica, por así decirlo. Bien, así que dicho eso, hagan en su portfolio lo que quieran,
Y lo importante realmente es reflexionar en lo que dijo Miguel. Un Bitcoin es un Bitcoin. Dicho eso, eso responde el comentario de Juan Limón de darle riqueza a los que compraron BTC al principio. Supón tú que yo ahora tuviera dinero que no lo tengo para comprarle 1000 BTC a una ballena que está vendiendo, por decirte algo, a $44.000. En mi visión, como el fiat sigue emitiendo, el Bitcoin solo nunca va a dejar de subir porque el fiat nunca va a dejar de bajar. Entonces, si yo entre comillas le regalo ahora mis $44 millones que no tengo y que es una falsa percepción de riqueza a este millonario que lo compró los primeros Bitcoin, supongo que lo compró en centavos o en $1 y ahora lo vende 44.000 veces más que el precio inicial, yo no estoy dándole mi riqueza. Al contrario, yo creo que en 2, 3, 4 años más el precio expresado en dólares va a estar por lo menos al doble, al triple, al cuádruple. En una de esas, los maximalistas dicen, no, en 5 años vamos a estar en $1 millón o en $5 millones. Cuando el Bitcoin reemplace, por ejemplo, a la mitad del mercado de oro como reserva valor. Entonces, en ese sentido, es al revés. Yo no le estoy dando riqueza al inversionista que llegó primero. Lo estoy privando de la futura riqueza que yo voy a tener a futuro. Bueno, o sea, después de esas dos terminadas, bueno, yo voy a hablar, ¿no es cierto?, de Einstein. No, yo voy a hacer la despedida. Muchas gracias por estar ahí, Miguel. Un 7, señor. Yo sé que usted, ¿cómo se llama?, tiene otras cosas que hacer. Le agradezco el haber estado acá, ¿no es cierto? A Jorge también, a todos. La verdad que hoy día tuvimos un chat ultra movido, estuvo muy entretenido hoy día. Tuvimos a Tomicro 2021, también estuvo el señor Juan Limón, Brian Martínez, un saludo también te mandamos a ti, estuvo vinculado con nosotros Coro 2030, incluso llegando a hablar Kaji, que de hecho quiso que le explicaran un poquito sobre el tema y le respondieron ahí mismo en el chat, ¿no es cierto? También llegó, como se llama, Alejandro Máximo González, le mandamos un gran saludo, Alexis Lavado, también, ya digo bien el apellido, le decía Alvarado, pero Lavado, ¿no es cierto? Alexis Lavado, y a todos mucho. Te falta Mariano Silva. Bueno, Goro 2030 Mariano Silva, ¿no? Sí. Solo claro. que se pone Goro 2030, coño, si se pusiera el nombre tradicional. Y Daniel yo no quiero decir identidad, de repente quieren mantenerse prohibidos. Y Daniel Gubbins. Y Daniel Gubbins. Así que le mandamos a un saludo a todos. Un saludo a todos. Son unos grandes. Aquí José Miguel despidiéndose, porque esto fue Crypto Time, señores. ¿Por qué, Jorge? Porque fue hora de hablar de Bitcoin. Compre Bitcoin. Porque fue hora. Compre Bitcoin. Oye, la semana, hoy día, mañana y pasado, conferencia Bitcoin en Miami. En Miami. Así que ahí lo vamos a ir compartiendo. De hecho, posiblemente vamos a tener un segmentito el día viernes. Chao. La estamos cubriendo en @tucryptotime. Ok. Bueno, ahora sí. ¿Me voy? ¿Sí? Chao. Chao. Chao.